Comenzamos. Bien, buenos días a todos. Hoy día, jueves 26 de marzo, estamos a puerta de la próxima operación renta y eso como Cámara de Comercio de Santiago, y en particular el Comité Tributario, nos hace el deber de informar qué es lo que pasa con la operación renta. Hoy día nos acompaña nuestro presidente Adolfo Sepúlveda y el profesor Magíster Hernán Verdugo. Él nos va a dictar, obviamente, esta charla en donde nos va a repasar una serie de oficios asociados al régimen PYME, desde luego que corresponde a toda la jurisprudencia que el servicio emite ciertas opiniones y que inciden evidentemente en la renta y en el cumplimiento tributario que se avecina en este año tributario 2026. Entonces, con esta introducción, desde luego dejamos al profesor Hernán Verdugo para que haga, ¿no es cierto?, el análisis de ciertos oficios. Gracias, Mario. ¿Cómo está, don Adolfo? ¿Ya? Hoy día lo que vamos a conversar, algunos oficios que son bastante nuevos, ¿no es cierto? Algunas situaciones que uno se puede ver envuelto, ¿ya? Relacionado con las pymes generalmente, ¿ya? Que nos podrían ayudar y también ver ciertas interpretaciones del servicio, ¿ya? Para efecto de estar siempre, ¿no es cierto?, despiertos, cosas que pueden ocurrir. Y el servicio, ustedes saben que emite los oficios en definitiva son preguntas concretas sobre una situación dada, ¿ya? Y el servicio, ¿no es cierto?, plantea cómo se debe enfrentar desde el punto de vista tributario esas preguntas en concreto. Nosotros sacamos un listado de varios oficios que nos parecen bastante importantes, que son justo del año 2026. ¿Ya? ¿Cuáles son esos oficios? Aquí el índice, si ustedes se fijan, son del orden de 11 oficios. Aquí están ordenados, ¿ya? Y todos están desde la fecha, fíjense que están todos emitidos entre enero y febrero del 2026, que tienen directa o tangencialmente algún tema que podría ser relevante con respecto a la operación renta que estamos al porte. Como dice Mario, quedan muy pocos días ya para presentar nuestras primeras declaraciones de impuestos, ¿ya? Veamos los oficios en concreto. Aquí el oficio, si ustedes se fijan, la metodología, ahí más o menos señalo el oficio, número 23, de fecha 7 de enero del 2026, ¿ya? Y siempre planteamos cuál es la situación, ciertos efectos prácticos, cuál es la descripción y consulta, cuál es el oficio. Están estructurados de una forma que alguien narra una situación X, después posteriormente, ¿no es cierto?, hace una pregunta en concreta y el servicio responde con cierto grado de profundidad o a lo mejor tangencialmente, pero el servicio responde frente a esa consulta. Podemos estar o no estar de acuerdo, pero ¿cierto?, es lo que interpreta el servicio en función de acotar esta pregunta. Y aquí la pregunta o el análisis habla de la depreciación acelerada para bienes que pasan desde la cuenta de existencia a la de activos fijos. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Ya? ¿Cuál es la consulta? Si es aplicable la depreciación acelerada a bienes que se transfieren desde la cuenta de existencia a la cuenta de activos fijos. ¿Qué es lo que señala el servicio? Conclusión, dice, no se altera si el bien adquirido o fabricado nuevo por el contribuyente ha sido ingresado primeramente al activo circulante, ¿cierto?, o a la cuenta existencia de este, dado que no pierda la calidad de nuevo por tal razón, siempre y cuando dicho bien no haya sido empleado en su destino natural, ya en el intertanto. O sea, en el fondo me permite, ¿no es cierto?, traspasar este activo. Podríamos decir que nació como existencia, posteriormente se decidió pasarlo a activo fijo y posteriormente cuando se pasa a activo fijo, ¿no es cierto?, ahí nace la pregunta. ¿Podría aplicar depreciación acelerada o no podría aplicar depreciación acelerada? Y el servicio fue tajante, claro y preciso. Miren, sigue siendo la calidad de nuevo. Eso yo creo que es el primer punto. No pierde la calidad de nuevo por el efecto del registro contable. Y frente a esa situación, permite aplicar la depreciación acelerada y por lo tanto con los efectos que conlleva este oficio. ¿Ya? Bastante interesante, ¿no es cierto? Y nos ayuda a analizar. Después viene el segundo oficio, ya, que habla puntualmente del oficio 81,
del 14 de marzo del 2026, ya se pretende celebrar una venta y transferencia de los derechos sociales y posterior otorgamiento de un usufructo vitalicio equivalente al 40% de las utilidades, ya sin participación en el capital social. O sea que se pretende una estructura, ¿cierto?, formada, por ejemplo, ¿cierto?, yo con don Adolfo podríamos ser efectivamente socio en una sociedad XX, ¿no es cierto?, y uno de nosotros pretende decir, oye, voy a traspasar parte, ¿no es cierto?, de mi derecho, voy a pasar el usufructo a don Mario, por ejemplo, ¿no es cierto?, y ahí nos estructuramos de esa forma. Y la pregunta en concreto que empieza a decir el servicio, si corresponde informar esta situación. O sea, que en el fondo vamos a tener, entre comillas, un socio que en realidad, lo que en realidad él tiene es el usufructo con respecto a, ¿no es cierto?, a sus acciones o derechos sociales en este caso, ¿ya? Y aquí estamos hablando, en el caso de este oficio puntual, de derechos sociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Si corresponde informar el usufructo mediante un cambio de socio o debe ser declarado bajo otra figura. Y si el usufructo vitalicio, ¿cierto?, por todo el tiempo, vitalicio por el tiempo, sobre las utilidades debe registrarse en de alguna manera, ¿cierto?, en la ficha del contribuyente. Debemos entender que la ficha del contribuyente es el ciclo vida, ¿no es cierto?, donde están informadas quiénes son los accionistas, sus participaciones, sus utilidades, toda esa información que requiere el servicio. ¿Ya? Después pregunto si la entrega del 40% de las utilidades debe considerarse como distribución de utilidades normal, ¿cierto?, normal o bajo otro tratamiento. ¿Para qué? Porque está, me imagino, aquí evaluándose la situación de cómo voy a informar no solamente en el ciclo vida del contribuyente, sino cómo se va a materializar posteriormente ¿cierto?, los retiros o cómo se van a informar en la declaración jurada correspondiente. ¿Cuál fue la conclusión del servicio? Dice: la constitución del usufructo no implica jurídicamente una modificación de la constitución de la sociedad, o sea, que es el documento base de una sociedad, pero altera el porcentaje en que las utilidades son distribuidas entre los socios, ¿ya? De modo que ella debe ser informada a este servicio en el formulario, ¿cierto?, electrónico 3239, o sea, en el formulario de cambios que se produzcan societarios en la sociedad. Después, la segunda conclusión, entonces, por lo tanto, el primer punto, ¿se debe informar al servicio? Sí, se debe informar al servicio este usufructo. Segunda respuesta: las utilidades que la empresa reparta al usufructuario, que en este caso puse como ejemplo Mario, ¿cierto? Las utilidades que la empresa reparta al usufructuario deberán informarse conforme a su naturaleza, es decir, como retiros de utilidades en la declaración jurada 1948, sea 14A o 14D número 3 de la Ley de Impuestos a la Renta. Por lo tanto, debe cumplir con la obligación de informar, ¿cierto?, el beneficio de tener el usufructo, en este caso que puse como ejemplo Mario, y por lo tanto Mario, a través de esa información, el servicio, la 1948, va a capturar esa información que posteriormente hará su operación renta que corresponde. Entonces, por lo tanto, el usufructo, ¿no es cierto?, es parte, se debe informar en la declaración jurada 1948, y el cambio, ¿no es cierto?, la estructura de la sociedad también en el ciclo vida del contribuyente. Un oficio bastante interesante, porque va a entender efectivamente esas situaciones que uno se plantea de esta estructura. Llámese en este caso, a modo ejemplo, como acaba de ser este oficio, el usufructo. Oficio número 3. Y fíjense que fueron solamente los 2 primeros meses. Dice: oficio 147 de fecha 21 de enero. Seguimos en enero del 2026. ¿Cuál es la situación? Descripción y consulta. Ya, aclarar aquí hay un oficio bastante interesante. Aclarar el oficio 2069 del 2025 en relación con el sueldo empresarial. Ya, que lo que dice: si los montos por conceptos de colación y locomoción asociados al sueldo empresarial deben considerarse o no afecto a impuesto único segunda categoría, y en consecuencia si deben o no, ¿cierto?, si deben o no deben ser considerados como ingresos en la declaración jurada 1887, que está al puerta de vencer, creo que vence este viernes, ¿cierto? ¿Cómo se informa? ¿Cuál es la conclusión? Aquí se hace un poquito de repaso. No se olviden que el sueldo empresarial permite, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tributario,
¿no es cierto?, la posibilidad del 31 número 6 de, ¿cierto?, la posibilidad de aplicar el sueldo empresarial con varios requisitos que tiene que tener, uno de ellos que sea una remuneración razonable a lo que se está haciendo y que efectivamente trabaje en la sociedad, ¿ya? Y también es importante acordarse que la norma no solamente lo permite para el socio, sino también para el accionista. Es importante acordarse que esa figura está en el 31 número 6. Entonces, por lo tanto, frente a esa situación nace ciertas inquietudes. Y una inquietud es, bueno, ¿qué pasa con la colación y la locomoción? ¿Qué es lo que dice el servicio? El servicio señaló la asignación de la remuneración al socio. Y por eso fíjese las palabras que estoy utilizando. La remuneración al socio, estructura como limitada, al accionista, ¿cierto? ¿Cierto? Sociedad anónima, ¿cierto? O SPA, o empresario individual, el típico, ¿cierto? Empresario individual, ¿cierto? Dice, no califican bajo el concepto de trabajador, ¿ya?, al faltarle la dependencia y subordinación propia de un contrato de trabajo. En ese sentido, ¿qué dice? ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, no puede acceder al tratamiento de ingreso no renta. Ingreso no renta está en el artículo 17, el cual contempla, ¿cierto?, la posibilidad de calificar de ingreso no renta tanto la locomoción como la colación, ¿ya? Entonces, no puede acceder al tratamiento de ingreso no renta del número 14 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, llámese en este caso la alimentación y movilización. En consecuencia, dicho pago está afecto a impuesto único segunda categoría. Y por lo tanto, si está afecto a impuesto único segunda categoría, entra toda la dinámica de cómo se informa y cómo se debe estructurar en la declaración jurada 1887. Este es un oficio bastante relevante, en mi opinión, con respecto a esta situación. Podremos discutir si es justo o no es justo, pero esa es una, ¿no es cierto?, lo dejamos en la teoría, en la discusión que podríamos tener, pero, ¿cierto?, el servicio ya señaló claramente su posición frente a esta situación, ¿ya? Y sobre todo en el concepto PYME se da mucho este caso, ¿no es cierto?, que en realidad son los trabajadores fuertemente los mismos dueños de esta PYME, y por lo tanto están dentro del concepto de sueldo empresarial. Así que ojo con este punto. Entonces, ¿sí? Aquí yo creo que el tema central o básico es la calificación de trabajador, Claro, ¿ya? Y mirado ese punto de vista, yo recuerdo que el año recién pasado analizamos este oficio 2069 en su oportunidad, ¿ya? Y aquí quien manda si es trabajador o no, a mi juicio, es la Dirección del Trabajo. claro. Y de ese punto de vista, si la Dirección del Trabajo llega a calificar, ¿cierto?, a este socio, accionista, etcétera, como trabajador, entonces la situación sería absolutamente contraria, Claro, distinta a la que estamos cambiaría señalando muchas ahí. cosas. Claro. Y lo importante es cuando Impuestos Internos está señalando en la conclusión que que no califican bajo el concepto de trabajador al faltarle la dependencia y subordinación propia de un contrato de trabajo. Y en el análisis de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, se fija exactamente en los estatutos o en el poder que tenga, ¿cierto?, el accionista, el socio o el empresario, digamos, ¿ya? Así que eso es importante para calificar si estamos en presencia de un trabajador o no. En muchos casos sí estamos en presencia de un trabajador porque no tiene, ¿cómo se llama?, ninguna atribución como para actuar por cuenta de la empresa siendo socio o siendo Claro. accionista, Y ahí ¿ya? viene lo que hemos conversado, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando conversamos, Mario, siempre hemos conversado el efecto, por ejemplo, la stock option? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, perfectamente, a lo mejor Mario está en una empresa, le va también el gerente general y lo voy a premiar, ¿no es cierto?, con una stock option por su gestión. Pero, en definitiva, fue una stock option que recibió y pasó de la noche a la mañana a ser accionista. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se comporta eso? Porque en realidad él prácticamente es un trabajador dependiente, la stock option fue un beneficio producto de su buena gestión. Entonces, es como medio contradictorio ese concepto, hay que mirarlo en su contexto, con todas las variables que acaba de decir don Adolfo, porque es importante. Yo creo que debiera, ¿no es cierto?, seguir, ¿no es cierto?, analizando este concepto, se debiera ir madurando, digo yo, a través del tiempo, porque son muchas situaciones que pueden ocurrir. Por lo tanto, este oficio hay que mirarlo en su mérito, ¿no es cierto? Bastante, está muy acotado, pero pueden ocurrir situaciones que podrían cambiar un poquitito esto, pero en el contexto de situaciones como, acá ejemplo, stock option, solamente a modo ejemplo. Yo Ya, recomendaría aquí mirar toda la jurisprudencia administrativa que tiene la Dirección del Trabajo, porque hay oficios muy relevantes con respecto a cuándo, ¿cierto?, un socio es o no
trabajador en los términos, ¿cierto?, de la legislación laboral, que es lo importante. ¿Ok? Perfecto. El siguiente oficio, el número 4, dentro del listado, lo encontré bastante también interesante. Fíjense lo que ocurre, y se da mucho esta situación, ¿ya? Aquí estoy hablando del oficio 204, fecha, todavía estamos en enero del 2026, fíjense. Descripción y consulta. Un contribuyente que trabaja efectivamente en la sociedad, ¿ya? ¿Ya? Motivo por el cual se le asignó un sueldo empresarial. Agrega que durante el año existen remuneraciones que no han sido pagadas, respecto de las cuales se habría enterado el impuesto único segunda categoría. ¿Ya? Y se propone soluciones relacionadas con la declaración 1887. ¿En qué sentido? ¿Lo informo? ¿No lo informo? ¿El impuesto lo informo? ¿No lo impuesto? Porque yo creo que primero hay que acordarse lo siguiente. La filosofía de una renta de segunda categoría, en este caso el sueldo empresarial, se caracteriza por la percepción, ¿cierto? Yo creo que en eso parte. Al tener claro ese concepto, la percepción nace automáticamente la obligación de retener el impuesto, porque se gatilló la percepción. Por lo tanto, aquí hay alguna contradicción, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Si en realidad no estoy pagando, ¿pero por qué estoy pagando impuestos? Esa es la pregunta en definitiva. ¿Qué debo hacer aquí? Y ocurre mucho, si lo miramos al punto de vista de las pymes, ¿no es cierto? Las pymes generalmente, insisto, trabaja mucha gente que es el dueño de la compañía, de la sociedad, le pone hombro, ¿no es cierto?, para esta compañía, y por lo tanto se fija un sueldo. Pero siempre cuando hay que pagar las remuneraciones, que al final, ¿no es cierto?, si lo miramos del punto operativo, administrativo, primero pagaré todas las remuneraciones de todos, ¿no es cierto?, los trabajadores, ¿cierto?, o los colaboradores, y posteriormente pasaré yo, me pagaré mi remuneración que me corresponde, pero no me alcanzó la caja, ¿no es cierto? Eso, veamos la práctica y la realidad. Eso es lo que ocurre, no me alcanzó la caja. ¿Qué ocurre en esta situación? Veamos lo que dice el servicio, porque indirectamente, aquí según lo que está planteando este oficio, es que igual retengo el impuesto sin haber pagado la remuneración. ¿Ya? Y remuneración, insisto, desde el punto de vista del sueldo empresarial. ¿Cuál fue la conclusión del servicio de este problema? Dice, la obligación de retener nace cuando las rentas son pagadas, situación que no habría ocurrido a la fecha. Por tal razón, las retenciones realizadas y enteradas deben rectificarse en las declaraciones mensuales formulario 29 respectivas, pudiendo solicitar la devolución de los impuestos enterados indebidamente aplicando el 126 del Código Tributario. O sea, tenemos un tremendo problema, entre comillas, administrativo, ¿no es cierto? Pedir estas recuperaciones de impuestos se generan, ¿cierto?, complicaciones. Otro punto que también señala, dice, la declaración jurada 1887 debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que ejerzan o desarrollen una actividad empresarial y que hayan pagado rentas del 42 número 1. Entonces, por lo tanto, no corresponde informar las remuneraciones que no hubieran sido pagadas en el año. Y tiene también sentido, porque al final no lo voy a informar para efecto de que si eventualmente hay un global complementario, tenga que sumar todas las rentas. Entonces estaría sumando una renta que no recibí, que no me la pagaron, ¿cierto? Por lo tanto, malamente tendría que hacer la 1887. Y fíjense el último punto, que me llamó mucho, o sea, no me llamó la atención, pero es lo que va a ocurrir en la práctica. Dice, una vez que se paguen las remuneraciones adeudadas, pensemos un año después, ya corresponderá que se ubique en los periodos en que se devengaron y el impuesto único segunda categoría se liquide ya de acuerdo con las normas vigentes en esos periodos. O sea, en el fondo me está diciendo, mire señor, usted la paga, voy a exagerar, 2 años después. Bueno, 2 años después nacerá la obligación de retener el impuesto único con todas las implicancias de pagar esa renta, que en realidad corresponde a 2 años anteriores, ¿no es cierto? Por lo tanto, se generan varias situaciones y por lo tanto, ¿cómo deberá rectificar la 1887? O sea, se genera una gran cantidad de problemas, ¿cierto?, al tomar esta decisión, ¿ya?, con respecto al sueldo empresarial no pagado ya desde el punto de vista tributario. Por eso encontré bastante interesante este oficio. Perdón, Hernán, recuerda de que ahí también la persona tendrá que rectificar su formulario 22 si es que hubo una Claro. en ese periodo. Claro. Imagínate, Mario, por decirte algo, tenía algún beneficio tributario que aplicó. Claro. ¿No es cierto? Y eso le significó más encima una devolución.
Claro, ¿cierto? imagínate si hubiese hecho una APB por ahí entre medio. Imagínate la Claro, liquidación que tienen que hacer. claro, se genera un cúmulo de problemas que nos podría llevar a no sé, buena o mala decisión de no pagarse las remuneraciones desde el punto de No, Claro. vista del fisco. pero en definitiva esto es una remuneración pagada con retraso que corresponde a un periodo X identificable, digamos. Por eso, ¿cierto? Y eso está en la ley de la renta, que uno tiene que determinar el impuesto con respecto al periodo natural, ¿cierto? En que se devengó esa remuneración, digamos. Claro, ¿Ve? Lo otro que no se aclara aquí, obviamente, es, ¿me tomo o no el gasto en función del devengamiento? Y eso va a depender, obviamente, del contribuyente, ¿cierto? claro. Porque si soy 14A o si soy pyme, digamos. Buen ¿Ya? punto, se nos me había pasado ese punto, tiene razón desde No, el no me punto de cabe la vista. menor duda que si soy pyme va a ser gasto cuando pago. No, ahí está clarito, digamos. Pero si soy un Claro. 14A, el gasto para la empresa está en función del devengamiento. Claro, ¿Ya? debería dejar la provisión contable desde el punto de vista del gasto y la Exactamente, obligación tributaria, claro, por supuesto. claro. Exactamente. ¿Ya? Pero eso trae hartos problemas desde el punto de vista tributario, no pagar las remuneraciones. Sí, efectivamente. ¿Ya? Aquí hay otro oficio bastante interesante que señala puntualmente el oficio 279 del 4, ya, ya, el oficio 279, que es el número 5 de la lista que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Que es de febrero, ya nos cambiamos de mes, ¿cierto? Insisto, son varios oficios que nosotros elegimos y encontramos relevantes que conversarlos. Pues hay más también en el mes de enero, por ejemplo, pero nosotros lo vimos más relevante para efectos que podrían tener algún efecto en la operación renta. Ese fue el enfoque y por qué lo dirigimos de esa forma. ¿Ya? No porque dejamos otro porque fuera menos importante, sino porque está más asociado a lo que es la operación renta. Entonces, veamos el oficio 279, que es de 4 de febrero. Dice, de acuerdo a su presentación, realizó una serie de inversiones en fondos mutuos, en moneda extranjera, dólar, ¿ya? Detallando fechas y montos que fueron realizados, ¿ya? E indicando además el detalle de 2 rescates de cuotas de dicho fondo mutuo efectuados el año 2021. Más o menos aquí lo que está hablando, ¿no es cierto?, el mayor o el menor valor relacionado con el rescate de un fondo mutuo. En ese contexto estamos discutiendo. Y pregunta si se desea, ¿ya?, si deben aplicarse los oficios 966 del año 2021 y el 1416, ¿ya?, a los rescates de fondos mutuos realizados durante el ejercicio 2021 declarados. Me di la libertad de poner también aquí en el punto 3 que no está en el oficio a qué se refiere puntualmente el 1416, más allá del número, porque los números se olvidan, ¿no es cierto? Y por lo tanto el 1416 de esa fecha más o menos dice lo siguiente: si usted invierte en un fondo, ¿ya?, y aquí hay un cuadrito, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que es la parte medular de ese oficio 1416? Saqué el 1416 porque para mí es el más relevante entre estos dos, el que me deja más claridad del punto en discusión. Entonces aquí se pone a modo de ejemplo, mire, yo invertí el 18 de marzo del 2022, hice una inversión y la hice en dólares, ¿ya? Esa inversión que tengo en dólares, ¿no es cierto?, la voy a llevar, ¿no es cierto?, al dólar observado que tengo en esa fecha. En pesos significa 522.087.944. Lo voy a llevar a valor UF, son 31.687. Y ese fue el aporte. 16.475, dice, ¿cierto? El valor 16.000 UFs y fracción. Entonces al final lo que me está diciendo el fisco, mire, en realidad independientemente que ese fondo haya sido en dólares, ¿ya?, usted debe utilizar el efecto inflacionario llamado UF, ¿no es cierto? El efecto de la UF, en otras palabras, y por lo tanto ese es su costo. Por lo tanto, yo tendré que comparar ese costo con la eventual captura del instrumento y por lo tanto se generará el mayor o el menor valor. Aquí es importante acordarse varias cosas, que no lo dice el oficio, pero si analizamos un poquito esta situación, el servicio interpretado, ¿no es cierto?, que para qué es lo que es realmente un fondo de inversión, el servicio ha interpretado, ya, de acuerdo a la ley única de fondo, que es lo mismo que estuviéramos hablando de acciones, ¿cierto?, de instrumentos. Y frente a esa, ¿no es cierto?, le da la reajustabilidad que corresponde, ¿no es cierto? Y frente a esa situación, ¿no es cierto?, asume, ¿no es cierto?, el servicio que efectivamente debiera aplicar el valor de la UF para efecto de determinar el mayor o el menor valor, independientemente que en su origen
este instrumento financiero, que es un fondo. Con ese un fondo no es más que juntar un grupo de aportantes, juntar un capital X, y ese capital deciden invertirlo en algo, ¿cierto? Y aquí lo hicieron invertir, ¿no es cierto?, en dólares, por decir el activo subyacente. Y ese activo subyacente, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, pero si en realidad el fondo está en relación al activo subyacente, que son dólares, ¿por qué diablo voy a usar UF? Si en realidad el activo real que tengo y ¿no es cierto?, a lo que realmente estoy expuesto es a diferencia de cambio, no a UF. Si lo miramos desde el punto de vista de la inversión que está haciendo una persona X. Entonces, bajo esa premisa, le pregunta, se dice, bueno, ¿qué es lo que usamos en realidad? El servicio dice, mire señor, el oficio 1416, que más o menos señala esto, y a través de un ejercicio numérico, por eso lo saqué a colación, ¿no es cierto?, refleja claramente, ¿no es cierto?, que en realidad aquí es UF. ¿Y qué es lo que dice el servicio? Mire señor, se informa que para fines tributarios, y le pone énfasis, para fines tributarios, porque a lo mejor podríamos llevar una contabilidad con criterios financieros, con todo, ¿no es cierto?, lo que significa valorización financieramente, a lo mejor utilizo dólar, todas las cosas que corresponden desde el punto de vista financiero, pero tributariamente, no señor, usted tiene que estar dentro del paraguas de los UEF. Y por eso dice, se informa que para fines tributarios, ¿ya? El procedimiento para calcular el mayor valor, o sea, la utilidad, obtenida en el rescate de cuotas de fondos mutuos en moneda extranjera, instruido en los oficios que indican su presentación, en el 966 y el 416, fueron aplicables en el proceso de operación renta correspondiente al 2022, ¿ok? Y se mantienen vigentes en la actualidad. ¿Ya? Entonces al final me dice, independientemente del mundo financiero, de la contabilidad financiera, criterio de IFRS o principios contables, que es una palabra bastante antigua, ¿no es cierto, Mario? Principios contables, ¿se acuerda? Entonces, bajo esa premisa aquí, ¿cierto?, el servicio dice, ojo con UF. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a significar todo esto? Va a significar que a lo mejor tengo un control financiero versus un control tributario. El control financiero estará en función de la UF, porque lo más probable es que el estado financiero deba expresarlo en UF, en dólar, y el mundo tributario tendrá que llevarlo en UF para efecto de su control para poder determinar estos mayores o menores valores. ¿Se fija? ¿Situación compleja? Sí, mi opinión es compleja. Este control es lo mismo cuando uno controla el activo fijo financiero, el activo fijo tributario, ¿cierto? Ahora vamos a tener, ¿no es cierto?, el fondo mutuo financiero y el fondo mutuo tributario para efectos de su control, ¿ya? Vamos entonces al otro oficio. Vamos al oficio número 6. Dan, antes que pase al oficio. Sí, por supuesto. Es discutible en todo caso, pero es la posición del Servicio de Impuestos Internos. Pero aquí estaríamos hablando entonces cuando tengo yo una contabilidad en pesos chilenos. Claro. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo la contabilidad en dólares? No me ocurre esta situación. No ocurría, en mi opinión, no ocurriría esta situación porque en realidad tengo una moneda funcional dólar y por lo tanto está todo dolarizado. Claro, y desde ese punto de vista, ¿cierto?, ¿aplico la ley, ¿cierto?, de los fondos o aplico lo que me mandan la contabilidad en dólares, que en definitiva yo hago una reajustabilidad distinta, digamos? O sea, o en el fondo no hago reajustabilidad porque está todo expresado en moneda dólar, digamos, ¿ya? Claro. Eso no está en este oficio, digamos. Por eso es realmente importante, creo, comunicarle a todos que esto es lo que hizo el servicio de acuerdo del área chica, porque pueden haber muchos más variables que pueden ser, pero sí están, ¿no? O sea, por lo tanto, este oficio hay que ir a lo mejor complementando, de acuerdo a este oficio. Si en realidad yo contenía en dólares, ¿qué pasaría? Claro. Y estoy autorizado para dolarizar mi contabilidad o cualquier otra moneda extranjera. Entonces, al final, podríamos decir que está incompleto. Siempre el oficio está un poquito incompleto, que habría que ir completándolo. Nos falta esa parte. Okay, nos falta. Sí. Después, el oficio 287, ya que estoy hablando de los efectos de la conversión de un empresario ideal en causa. Aquí hay un oficio lo encontré bastante interesante. Aquí hay una estructura que se está planteando el Servicio de Impuestos Internos, y esa estructura que se está planteando, ¿qué efectos tributarios tiene ya en relación a la conversión puntualmente y a cierto aporte? Veamos en definitiva a qué se refiere este oficio ya del 4 de febrero. ¿Cuál es la descripción de la situación? Dice, tras el fallecimiento del causante, sus herederos efectuaron el pago del impuesto a la herencia, ya por el total de la masa hereditaria compuesta por activos mobiliarios e inmobiliarios
que conforman, en parte, eso es importante, el patrimonio del causante como persona natural. El patrimonio del causante como persona natural, así como un Hernán Verdugo que tenga un bien raíz, ¿no es cierto?, en la playa. Está a nombre mío personalmente, pero ¿cierto? Y en parte de su empresario individual. O sea, Hernán Verdugo además tiene un empresario individual que tiene su contabilidad completamente separado de su patrimonio individual, y este empresario, entre comillas, individual, tiene una contabilidad que ahí están otros activos, dice. En parte, ¿cierto? Y en parte en su empresario individual, la que acumulaba rentas afecta a impuestos más un saldo acumulado de créditos, ¿cierto? Estoy hablando entonces de una persona que tiene un patrimonio en la contabilidad personal, empresario individual, y otro que tiene fuera de la contabilidad. Dice, consulta. Solicita confirmar si aplica la conversión. Acuérdense, la conversión es cuando, ¿no es cierto?, voy a convertirme, voy a cambiar mi estructura, a lo mejor de empresario individual a sociedad, a una empresa, a una SPA, a una limitada. Dice, solicita confirmar si aplica la conversión del patrimonio de la empresa unipersonal en una SPA, sin dar término de giro, ¿cierto?, a la primera, y a su vez la SPA podrá sumar el patrimonio del causante como persona natural, consolidando y controlando de esta manera la totalidad del patrimonio integrado del grupo familiar, ¿ya?, continuando como, ¿cierto?, con una SPA con una legítima razón de negocio, aplicando en este caso el artículo 5 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y el artículo 69. Si repasamos el artículo 5, es lo que se reconoce por el concepto del muerto vivo, ¿no es cierto? Siempre los abogados lo señalan como el muerto vivo. Efectivamente sigue una ficción tributaria, que la persona sigue existiendo desde el punto de vista tributario, y por lo tanto en ese periodo de 3 años, ¿no es cierto?, se puede generar, ¿no es cierto?, este cambio, esta conversión, ¿cierto?, con respecto al empresario individual. Y también me señala el artículo 69 por todas las facultades que tiene ahí dentro del 69, que eventualmente pueden ser tasaciones, inhibir tasaciones, aplicar tasaciones desde el punto de vista de cómo se estructura la operación para hacer ciertas facultades que tiene el servicio. Una de ellas es tasar la operación. Más o menos eso es lo que dice, lo dice de fondo. ¿Aplico la conversión teniendo un patrimonio personal y otro en empresario individual? ¿Podría ser todo dentro del mismo conjunto de conversión? ¿Qué dice el servicio? La conversión es, ¿cierto?, de una empresa individual, consiste en el aporte, ¿cierto?, a una sociedad. Primera palabra importante, consiste en un aporte, consiste en un capital, consiste, ¿no es cierto?, en entregar algo, si lo miramos en un vocabulario simplista, ¿cierto?, a una sociedad que se crea, ¿ya?, de todos los activos y pasivos, porque estoy entregando patrimonio, activos y pasivos, ¿cierto?, existente en dicha empresa individual. En este caso, los efectos de la conversión no alcanzan a los otros bienes que conforman el patrimonio del causante como persona natural. O sea, tengo que separar. Uno es el empresario individual y otros son sus bienes que están fuera del empresario individual. De modo tal que estos deberán entenderse aportados en forma separados. O sea, uno va a hacer una conversión propiamente tal, lo que es el empresario individual, y el otro va a hacer aporte. Por lo tanto, se trata de dos actos independientes: conversión del empresario individual y aporte de los demás activos que conformaban el patrimonio personal del causante, aun cuando se incorporen al patrimonio de la CPA, independientemente que la CPA va a estar formada por el patrimonio, ¿cierto?, dado por el empresario individual por la conversión, más otros activos que recibió, ¿ya? Entonces, aun cuando se incorporen al patrimonio de la SPA en la misma oportunidad en que se efectuó la conversión, esto es, al momento de la constitución de dicha SPA. Por lo tanto, una parte va a ser la conversión y el otro va a ser el aporte. Por lo tanto, la legítima, ya este párrafo en todos los oficios del servicio paterno es reiterativo con respecto a este tipo de estructuras que se dice. La legítima razón de negocio corresponde a una instancia de hecho que debe ser revisada y acreditada dentro de los procesos de fiscalización respectivos, sin que pueda, ¿cierto?, validarse su existencia a priori ya en esta respuesta. O sea, no le puedo decir si está dentro del concepto de razón de negocio, lo tendré que revisar en su momento, en su oportunidad, y ponderar, ¿cierto?, los diferentes actos que conllevan a esta nueva estructura.
¿Ya? Yo creo que tenemos que quedarnos ese punto, es ese último párrafo que acabo de leer, está en casi todos los oficios de reestructuración, pero también otro punto que aquí estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando del empresario individual y estamos hablando de sus bienes particulares. ¿Puedo llevarlo todo en una misma sociedad? Sí, pero tiene que tener cuidado que son actos distintos. La conversión tiene una norma especial que efectivamente yo puedo traspasar los bienes a esta empresa nueva que nace producto de esta conversión y por lo tanto ahí se inhibe la facultad de tasar el servicio de impuesto interno. Y no se olviden que hoy día el artículo 64, ¿cierto?, está textual efectivamente lo que acabo de decir, ¿cierto? Y el otro, los otros bienes, ¿cierto?, son un aporte y por lo tanto es un aporte, también están dentro de la posibilidad que el servicio también pueda tasar o no tasar dependiendo cómo esté hecha esta operación, y por eso ahí siempre señala en la medida que tenga una legítima razón de negocio que será analizado en su mérito, ¿ya? Por lo tanto es interesante también este oficio. Hernán, no se pronunció sobre el impuesto de herencia, Claro, no se pronunció, claro, efectivamente. ¿ya? Aquí habría que dejar claro que el impuesto de herencia sí procede a aplicarlo, digamos, Claro, independientemente de lo que quieren hacer los herederos a futuro, digamos. claro, yo creo que la primera valla del impuesto de herencia que da a entender que efectivamente se cumplió y por lo tanto ahora puedo disponer de los bienes y hacer lo que estoy haciendo en realidad. Ya. Vamos al oficio número 7, que es el 312, ya, del 9 de ese febrero del 2026. ¿Cuál es la descripción? Ya, aquí tenemos donaciones efectuadas a trabajadores de una empresa con ocasión de catástrofe, ¿cierto? Esa es la descripción de la situación. ¿Qué es lo que pregunta? Confirmar si la empresa puede deducir como gasto de su renta imponible bajo el artículo 7 de la ley 16.282, donaciones por catástrofe o calamidad pública. A esa ley me refiere. ¿Qué es lo que pregunta? Primero señala que el dinero que done a sus trabajadores a fin que con ese dinero puedan adquirir, ¿cierto?, viviendas o conjuntos, kits, ¿ya?, de materiales para su autoconstrucción que permita reponer o reparar las viviendas ya afectadas y o el costo tributario de las viviendas o conjuntos de kits de materiales para la autoconstrucción, ¿cierto?, donadas a esos mismos trabajadores que permiten reponer o reparar las viviendas afectadas sin que el valor de adquisición por las empresas de tales bienes o materiales quede afecto al artículo 21 de la ley de impuesto de la renta. O sea, en el fondo me está diciendo a los trabajadores, la empresa va a apoyar, va a ayudar a través de esta ley de donaciones y catástrofes nacionales, porque está enfocado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la zona, ¿cierto?, de la octava región, con todo el tema de los incendios, ¿no es cierto?, que efectivamente por ahí nace esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión? Las empresas donantes, contribuyentes de primera categoría, que tributan en base de renta efectiva, pueden deducir de la base imponible el impuesto a la renta, el monto de las donaciones efectuadas en dinero a sus trabajadores para construir o reparar las viviendas destruidas en las zonas declaradas como afectas a catástrofes bajo la ley 16.282. Primera luz, aquí efectivamente tiene que estar la zona, ¿cierto?, definida con el tema como catástrofes nacionales para poder hacer la donación. Segundo, en el caso de donaciones efectuadas en especies o esos mismos trabajadores, tales como viviendas o materiales para la autoconstrucción, las empresas pueden deducir el costo tributario de dichas especies. Atendiendo lo anterior, no resulta aplicable la tributación del artículo 21, siempre que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos para que proceda la donación conforme a las normas citadas, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, una donación, ¿no es cierto?, una norma que efectivamente permite la ayuda y yo creo que está alineado a lo que efectivamente ocurrió en ese lugar. Entonces, por lo tanto, motiva, ¿no es cierto?, poder realizar estas donaciones, ¿cierto?, de acuerdo a esta ley. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para los donatarios, las sumas percibidas por esas, ¿cierto?, por esa especie recibidas por concepto de donaciones son ingresos no constituidos de renta y aplican el número 9 del artículo 17. O sea, por un lado, no se olviden que estamos mirando, este oficio lo mira al punto de vista de la empresa que dona para efecto del gasto y no la aplicación del artículo 21, pero también desde el punto de vista del trabajador, que es lo que es realmente, porque podríamos a lo mejor decir, oye, una mayor remuneración, ¿no es cierto?, caso que no lo es, y por lo tanto lo define el 17 número 9, que efectivamente ese incremento
ya representa un ingreso no renta, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es un oficio bastante aclaratorio, ¿no es cierto?, del tratamiento tributario frente a esta situación. Está totalmente, ¿no es cierto?, al día con lo que ocurrió en esa zona extrema. Hernán, Sí, un par de aclaraciones interesantes. Eh, Esta es una de las pocas leyes, la 16282, ¿cierto?, que no tiene límite en función del monto con respecto a la donación. Recordemos que hay muchas otras leyes de donaciones que cuando uno las analiza, ¿cierto?, las mira, etcétera, ¿ya? Tienen límites, ¿ya? Y por ahí, si hago distintos tipos de donaciones, hay un límite máximo también, ¿cierto?, que lo hemos visto en otras oportunidades. Pero esto, como digo, es una de las pocas leyes que el monto no tiene límite en función de constituir un gasto. ¿Ok? Primer punto. Segundo, el caso de las empresas con pérdida. ¿Ya? Las empresas con pérdida también pueden hacer estas donaciones y va a ser un mayor gasto, por lo tanto va a incrementar la pérdida, que es súper importante. ¿Ya? Yo relacionaría esto con la circular de impuestos, que no la tengo en este momento a mano, pero es una circular que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cómo se llama?, revivió producto de las catástrofes que ocurren siempre en nuestro país, ¿ya? Y que se refiere precisamente a esta ley 1682 con todos sus componentes, digamos, ¿ya? En especial esto que estoy diciendo, que no tengo límite en el gasto, digamos, ¿ya? Que es súper importante. claro, efectivamente. Yo creo que es más laxa desde ese punto de vista esta donación. Bueno, y es bastante antigua, ¿eh? Si uno ve el número Sí. 16.282 es bastante ¿No? antigua. Yo creo que todos estábamos en el pre-grupo en esa oportunidad, ¿no es Sí. cierto, Adolfo? Sí, esto, Éramos adolescentes. esto obedece de alguna u otra manera a lo que nos pasa siempre, que somos un país que estamos con catástrofes constantemente. Claro. ¿Ya? Y son donaciones que de repente están en el baúl de los recuerdos, hasta que ocurre la Exactamente, catástrofe, ¿no es cierto? exactamente, digamos. Así que, refiriendo a la circular que está, es una circular que está en los primeros meses del año, ¿ah? De este año 26, por si acaso. ¿Ya? Ahora cambiemos de oficio, nos vamos al 427 del 18 de febrero. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es la consulta? Condiciones que las empresas deben cumplir para los fines de calificar como pyme. Aquí es importante acordarse, ¿se acuerdan? Por ahí, por el año pasado también hicimos todos los requisitos para ser pyme. Entonces uno podría decir, oye, pero que en realidad los requisitos están súper claros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El volumen de venta, el capital, la calidad o la calificación de los ingresos, y siempre nos dicen, oye, ojo, siempre, todos los años, independientemente que uno los puede tener muy claro, hay que estar evaluándolos constantemente si estoy cumpliendo las condiciones de ser pyme, porque si no me tengo que cambiar al año siguiente. Entonces siempre es una evaluación constante, y esa fue la gran conclusión que sacamos en ese taller en su oportunidad, ¿cierto? Y aquí nuevamente el servicio siempre está sacando este tipo de oficio relacionado con consultas que tienen sentido, ¿cierto? Y aquí está condicionando o se está preguntando si puedo o no ser pyme de acuerdo a la situación que aquí plantea. Veamos la situación que plantea. Dice, caso, procedimiento de cálculo para determinar que el conjunto de los ingresos percibidos por la empresa correspondientes a ciertas actividades que señala la norma no excedan el 35% del total de los ingresos brutos del giro cuando el contribuyente solo obtiene rentas pasivas pero sin ingresos del giro. Ya entendemos desde el punto de vista de rentas pasivas, no del artículo 41G, entendemos rentas pasivas desde el punto de vista que a lo mejor tiene intereses de un depósito a plazo en la empresa. Miremoslo de esa perspectiva, no estoy mirando el 41G para no confundirnos, pero esa palabra emplea el oficio. Dice, ¿cuál es la conclusión? Dice, si el contribuyente no registra ingresos frutos del giro en el año comercial respectivo, no existe base de comparación para efectos del límite señalado, de modo que las rentas pasivas percibidas constituyen la totalidad de los ingresos del periodo y representan el 100% de los ingresos de la empresa. En consecuencia, en la situación descrita, se incumple con el requisito de ingreso o permanece en el régimen tributario establecido en el artículo 14, letra D. Entonces, en el fondo me está diciendo, mire, señor, usted en realidad usted es una pyme que vende zapatos, señor, pero usted no vendió ni un zapato en todo el año. Y lo único que tiene, un depósito a plazo. Por lo tanto, los intereses que usted percibió ahí, ¿no es cierto?,
es el 100% de sus ingresos y malamente puede mantenerse como pyme, por lo tanto usted tendrá que irse al, ¿cierto?, cambiarse de régimen porque no cumple la condición, ¿cierto?, que señala, ¿cierto? Se contamina por este 35%, que en definitiva no es un 35%, es un 100%. ¿Ya? Por lo tanto, hay que estar evaluando. Este oficio viene a aclarar, es un oficio bastante simple de entender, pero a su vez nos está diciendo, ojo, evalúen, ojo, revisen, ¿ya?, constantemente. Vamos al oficio, ¿no es cierto?, el 428, el número 9. Acuérdense que son 11 oficios para que consulta. Retiros desproporcionados desde empresas acogidas al régimen ProPyme transparente. Es importante acordarse, esta norma de desproporción, ¿no es cierto?, está en el artículo 14, letra A, número 9, si me falla la memoria, pero está por ahí, ¿les parece? Para no quedar mal parado, está por ahí, ya. Frente a eso, ¿no es cierto?, la desproporción, acuérdense que eso ocurre, ¿no es cierto?, en situaciones cuando los retiros son desproporcionados, pero con ciertas características de esta desproporción, o ciertas personas que intervienen en la desproporción, por decirlo de otra forma. Ya, por ejemplo, si yo soy socio con don Adolfo y don Mario en una sociedad, no somos familiares, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos tener una desproporción porque lo hemos decidido nosotros por ese motivo, de acuerdo a la gestión que hace cada uno, y por lo tanto es una decisión que tomamos nosotros. Distinta es la situación cuando, por ejemplo, ya la misma norma señala que la desproporción está dada, siempre digo en forma vertical y hacia el lado. Cuando digo vertical, pensé que está Hernán Verdugo, mi padre, mi abuelo. Y si miro hacia abajo, podríamos decir que está mi hijo y mi nieto, vertical, ¿cierto? Y hacia el lado me dicen, mira, su cónyuge o convivientes civiles. Por lo tanto, ahí están las que eventualmente estarían dentro del concepto de desproporción. Por lo tanto, yo con don Adolfo, ¿no es cierto?, vamos a ser socios, vamos a ser, ¿cierto?, pero no somos, entre comillas, familiares de acuerdo a la estructura que estoy diciendo. Por lo tanto, mirando en esa estructura es siempre acordarse que ahí está de esa desproporción y solamente para efectos de recordatorio, para efectos de poder conversar bien este tema o analizarlo. Entonces aquí está preguntando eso, mire, ¿están los retiros desproporcionados en una 14 de 8? Veamos lo que dice el servicio, partiendo de la premisa que a lo mejor son, ¿no es cierto?, en una sociedad que está formada con el padre y los hijos, para que quedamos claros el foco de discusión. Dice, solicita confirmar que si se efectúan retiros contables desproporcionados, flujo contable, no se infringe la norma tributaria alguna, siempre que los retiros se documente adecuadamente y se mantenga la trazabilidad de los flujos. ¿Ya? Entonces me está diciendo, existe una desproporción con respecto al flujo. Y acuérdense que las 14 de 8 tiene una situación muy particular. Uno no tributa por flujo, uno tributa por asignación. En el fondo veo los ingresos percibidos, los gastos desembolsados, determinaré una renta líquida, ¿no es cierto? Y esa renta líquida después se la voy a asignar, la voy a dividir. Si éramos dos socios, 50-50, 50 para ti y 50 para el otro socio. Por lo tanto, ahí está la tributación. Entonces, entonces la pregunta es distinta. No me está preguntando por la desproporción con respecto a esa asignación, me está preguntando por la desproporción con respecto al flujo. Y el flujo es independiente porque ese flujo, yo no voy a tributar por el flujo, voy a tributar por la asignación. El flujo es otra cosa, ¿verdad?, desde esta perspectiva. Y eso es lo que está preguntando. ¿Qué dice el servicio? ¿Cuál fue la conclusión? Los retiros, remesas y distribuciones, retiro, remesa y distribución, importante acordarse que esas tres palabras significan el tipo de estructura que tiene la sociedad, que se efectúan desde la empresa acogida al régimen de 8 del artículo 14 ya de la ley de impuestos de renta, constituirán rentas con tributación cumplida y en consecuencia el socio que efectúa el retiro no queda gravado con los impuestos finales. Esa es la filosofía. Ya, en el caso del régimen ProPyme 14 de 8, dado que la desproporción de los retiros no se afecta a la tributación de los impuestos finales, efectivamente, me refiero global complementario adicional, toda vez que ésta se verifica al momento de asignar la renta líquida determinada por la pyme a sus propietarios. La palabra asignar es clave aquí. Ya, en principio no se infringe la norma tributaria alguna. O sea, no se incumple la norma de desproporción del artículo 14 a número 9 en función de la desproporción. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, bastante claro, preciso y ratifica que efectivamente una cosa es el flujo y otra cosa es como insisto aquí, la asignación de la renta líquida. Si la asigno en función del capital, no hay ninguna desproporción porque al final
participamos 50 y 50 en esta sociedad y por lo tanto cada uno va a su global complementario o su tributación final con respecto a la asignación y que hace la declaración jurada 1947. Ahí es el momento en que uno informa al servicio de esta asignación y va en la línea 6 del formulario 22 para efecto de acordarse ya operativamente. Después vamos al oficio 4.3. Hernán, antes. Esto está contestado estrictamente, ¿cierto?, desde el punto de vista tributario. Claro. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando del flujo, ¿cierto? Y supongamos que hay dos socios con participaciones, ¿cierto?, distintas. Uno tiene 60, el otro tiene 40. ¿Ya? Y retiran 50 y 50, por así decirlo. ¿Okay? Ahí estaríamos en problema con respecto, ¿cierto?, al tipo de sociedad en el cual se ha constituido, digamos, ¿ya? Porque estaría probablemente transgrediendo los estatutos en función de lo que le corresponde a cada uno de los socios. Y eso puede tener incidencia, ¿cierto?, con respecto a los socios, digamos, y más allá en algún momento, ¿ya? Que me ha tocado un par de veces, digamos, en que falleció uno de los socios, ¿ya? Y ese socio que falleció se había llevado más dinero que la proporción que le correspondía, ¿cierto?, de acuerdo a los estatutos, digamos. Y se formó un tremendo problema con respecto, ¿cierto?, a los herederos, digamos, ¿ya? En que la sociedad en definitiva le había entregado más dinero del que correspondía de acuerdo con los estatutos. Entonces hay que tener cuidado que hay cosas que desde el punto de vista tributario, como en este caso, son ciertas, no hay ningún problema mirado desde ese punto de vista, ¿ya? Pero podríamos tener problemas con respecto, ¿cierto?, al tipo de sociedad y cómo eso se han distribuido. ¿Ok? Gracias, don Alfo. Buen punto, porque realmente no se lo olvidaron. Se cierra en el mundo tributario y hay otras variables que también son relevantes. Vamos al oficio número 10. Descripción y consulta. ¿Dónde deben registrarse las rentas con tributación cumplida que provengan del ejercicio de la actividad de una sociedad de profesionales que ha tributado conforme a las reglas de la segunda categoría y que ha optado por declarar de acuerdo con las normas de la primera categoría, ingresando al régimen ProPyme general establecido en el número 3 de la letra del artículo 14 de la ley sobre el impuesto a la renta? Dice, ¿cierto? Primer punto, ¿cierto? Históricamente era una sociedad de profesionales en segunda categoría que opta por la primera y tiene ciertas utilidades acumuladas. Dice, la sociedad de profesionales podrá optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría, sujetándose a sus disposiciones para todos los efectos de la ley de impuesto a la renta. O sea, aquí está hablando efectivamente de una sociedad de profesionales que se cambia a la primera, ¿cierto? Y que tiene utilidades. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué pasa con esas utilidades que en definitiva nacieron como una sociedad de segunda categoría? Dice, la sociedad de profesionales que, habiendo tributado en la segunda categoría, mantenga rentas con tributación cumplida provenientes de su ejercicio, su actividad y opte por el régimen ProPyme general, deberá llevar el registro de empresariales correspondientes. En tal caso, dichas rentas deberán ingresar al registro de REX, ok, me parece bien, pero dentro del registro de como rentas con tributación cumplida, sin prioridad de orden de imputación. O sea, en el fondo es un REX con tributación cumplida. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, de las antiguas utilidades que pagaron su impuesto. ¿Se acuerdan que estaba el régimen, el RAP, por ejemplo, que pasó a tributación cumplida? La filosofía es la misma, o sea, pasarían, ¿cierto?, a rentas con tributación cumplida, ¿cierto?, sin prioridad su orden de imputación, por no existir norma legal que lo otorgue una prioridad especial en su orden de reparto. O sea, en el fondo va a quedar, ¿no es cierto?, como opción de tributación cumplida. Y ahí está definida, acuérdense que el artículo 14, letra H, ahí está definido el concepto de tributación cumplida. ¿Ya? Por lo tanto, un oficio bastante razonable que tiene mucho sentido. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría concluir que efectivamente uno puede llevar una contabilidad en función de una sociedad de segunda categoría para poder determinar esa utilidad, porque en el fondo podríamos decir, ¿cuál es ese número? Yo me preguntaba, ¿cómo determino cómo llegó ese número? Bueno, hay un tema contable que efectivamente debería que determinar esas utilidades que en definitiva esta sociedad de profesionales, ¿no es cierto?, tenía, porque a lo mejor tenía utilidades y esa utilidad a lo mejor compró, ¿no es cierto?, activos fijos que tenía, y por lo tanto esos activos fijos en definitiva son las utilidades que nunca se retiraron, y por lo tanto al no retirarse quedaron pendientes y después se pasó a la primera categoría,
Y en concreto, bueno, ¿qué pasó con esas utilidades? Si en definitiva que me financiaron ese activo fijo, a modo de ejemplo, como sociedad segunda categoría, significa que están al día esas utilidades y por lo tanto entrarían al régimen, pero dentro del registro de REX, ¿cierto? Ese patrimonio, parte de ese patrimonio es REX con tributación cumplida. Entonces ahí para que tenga sentido lo que estamos diciendo, ¿ya? Y nos queda el último oficio, el 485, del 26 de febrero, ¿ya? Que dice, límite de nuevo, el 35% de renta pasiva para acogerse al régimen ProPyme. Consulta si los intereses obtenidos por depósito a plazos y, fíjense, encontré interesante esta pregunta, es fácil, o sea, el análisis no es complejo, pero sí me gustó la redacción, eso hoy, me gustó la redacción de cómo la pregunta, fíjense. Consulta si los intereses obtenidos por depósitos a plazos y otros instrumentos de renta fija califican como renta del artículo 20 número 2 de la ley de impuesto a la renta y deben computarse para el límite del 35% de rentas pasivas del régimen ProPyme, considerando que dichos instrumentos se utilizan principalmente para el resguardo del valor del capital y evitar su desvalorización. O sea, le está dando una razón, ¿ya? Que el contribuyente dice en realidad qué pasaría con esos activos que son de resguardo, ¿cierto? ¿Qué le responde el servicio? Conclusión. Para computar el límite del 35 basta que se trate de rentas del número 2 del artículo 20 sin que sea relevante el propósito de las inversiones efectuadas por el contribuyente. Por consiguiente, para el cálculo del límite indicado se deben sumar los intereses obtenidos por depósitos a plazos, así como los frutos de cualquier otro instrumento que califiquen como capital numerario en los términos del artículo 20 número 2. En otras palabras, señor, independientemente que haga usted esa plata la tenga como resguardo para cuidar, ¿no es cierto?, un activo, ya eso, ¿cierto?, y le genere cierta rentabilidad, usted debe considerarlos dentro del 35% para efectos de mantenerse o no dentro del régimen PYME, ¿ya? Y ese era el último oficio, ¿ya? Hernán, Se pasó volando la mañana. Hernán, en este Pasó último volando. oficio yo tengo una duda, digamos, ¿ya? Porque es verdad que el 22, en función del ejemplo, están los intereses, ¿ok? Pero cuando yo analizo el 20 número 2, el último inciso, me dice que no obstante que las rentas de este número, está hablando del número 2, sean percibidas o devengadas por contribuyentes que desarrollan actividades en los números 1, 3, 4 y 5 del artículo 20, ¿ya? Se entienden que están comprendidas en esos números, Claro. ¿ya? Entonces, aquí yo soy un contribuyente, ¿cierto?, del PYME, Comerciante. comerciante, pero ¿qué soy? Soy el artículo 14. Claro. Y soy renta, a lo mejor Uno, se me dijo, claro, se me dijo vender zapatos, soy comerciante, como dijo Mario. Yo no podría decir los intereses están en esa actividad. sí, exactamente, ¿ya? Lo ha silenciado siempre impuesto interno, ¿no?, por si acaso. Don Olf, ¿sabe? Le digo honradamente, no lo he mirado de esa perspectiva. No me lo he fijado y me hace mucho sentido lo que está planteando. Porque es la realidad, porque al final el legislador tuvo ese cuidado de reclasificar para todos los efectos de su giro, en otras palabras. Porque si no, Exactamente. sería un contribuyente con contabilidad y sería a lo mejor una renta percibida y sería todo otro mecanismo de cálculo. No iríamos a otra cosa. Pero efectivamente uno podría decir que esos intereses, entre comillas, es venta de zapatos. Si lo miramos Claro, desde el punto de exactamente. vista de la filosofía, entonces uno podría concluir, ¿no es cierto?, que hay una contradicción en términos de lo que dice la norma versus esto, lo que estamos diciendo. Yo creo que la norma tuvo el propósito que dice impuestos internos, ¿ah? Sí, La norma, sí, pero no lo dice claramente, digamos, ese es el punto, digamos. ¿Ok? claro. Ya. Gracias, Hernán. De nada, no. Hay varias preguntas relacionadas con este límite del 35%, sobre todo que hay en esta exposición, Hernán, precisamente tú recopilaste dos oficios Claro, relacionados con este límite de las rentas pasivas, el 35%, y en particular se refieren a las rentas clasificadas al 20 número 2 y están los depósitos a plazo.
Para las personas que yo creo que quieren hacer una inversión de esta naturaleza, a lo mejor es recomendable que realicen sus depósitos en fondos mutuos, porque los rescates de Claro, fondos mutuos no son considerados del 20 número 2, son del 20 número 5. claro, Entonces efectivamente, ahí Mario. no los computa dentro del límite del 35%. Así que eso es un consejo, ¿ah? Y buen consejo, ¿ah? Y buen consejo, ¿ah? Y buen consejo. Así que por ahí pasa. Eh, a ver, yo estaba atento a las preguntas. A ver, déjame ver cuántas preguntas hay. Yo estaba muy tranquilo pensando que íbamos a tener muchísimas preguntas, pero hay muchos agradecimientos nomás. Así que Larry dice maravilloso. Sandra, muchas gracias. Ojalá puedan enviar después la presentación. Siempre están subidas, por lo tanto, está bien. Respecto de la ET, si es trabajador o no, ¿ah? Esa es una pregunta. Así que yo creo que podríamos profundizar eso respecto de la dirección del trabajo, si es trabajador o no, el empresario individual. Claramente no es un trabajador porque no es dependiente, ¿ah? No tiene la función de ser empleador y empleado a la vez. Por lo tanto, ese sueldo empresarial no se regula por el código del trabajo, ¿ya? Claro. Es una renta felizmente el servicio lo clasificó del 42.1 como una renta del trabajo, porque el esfuerzo físico e intelectual supera obviamente esta renta a las otras rentas que percibe en calidad de dividendo o retiro, ¿ya? Sí, Por lo tanto, hasta aquí el servicio ha sido consecuente en ese sentido. sí, sí. El problema está cuando son socios, accionistas o de Minoritarios, sociedades. Ahí está el problema del trabajador o claro. no. Exactamente. Pero hay bastante jurisprudencia en la dirección del trabajo, ¿ah? Yo les recomendaría que se introdujeran en la dirección del trabajo y pongan, digamos, un sueldo empresarial o lo que sea. Y van a encontrar muchos oficios relacionados con eso, muchos. Sí, sí. Sí, no, bueno, en calidad de sueldo empresarial tampoco se aceptan las indemnizaciones por año de servicio. Recuerden, ese también hay otro oficio por ahí. Y Sí, acá las colaciones y la movilización se incorporan a la renta, por lo tanto, no son tratados como empleados conforme a la dirección del trabajo, como dice Sandra, ¿ah? sí. Así es que. Muy bien, aquí Guillermo dice la pregunta de sueldo empresarial, ¿el gasto tributario es la base imponible tributaria o la remuneración antes de AFP o ISAPRE? El gasto tributario es todo, ¿ah? Incluso hay oficio por ahí en que el Servicio de Impuesto Interno dice el sueldo empresarial podría o no tener la rebaja de las leyes provisionales. Exactamente. Podría o no tenerlo. O sea, el sueldo empresarial podría ser el sueldo y afectado directamente al impuesto único de segunda categoría. O bien, el sueldo bruto, le rebajamos desde luego las leyes provisionales y ese también es gasto tributario. Pero también varios impuestos internos se ha pronunciado que yo podría trabajar como socio, mal dicho el término trabajar, pero estar en actividad en la empresa y remunerarme a través de boletas. Claro. También, sí. Pues, Lo ha dicho en las circulares y en los sí. oficios correspondientes, digamos. Claro, ¿Ah? Ah, y hay servicio ha dicho que no es renta del 31.6, sino del 31 como gasto de aptitud de generar renta, en Normal, otras palabras. Normal, exactamente. claro, normal. Normal, no. El- Claro. sí, exactamente. Así que hay otras variables desde ese punto de vista. Ha sido, bueno, el tema de la jurisprudencia administrativa emitida por el Servicio de Impuestos Internos yo diría que es como una religión diaria para los especialistas en impuestos, Sí, en donde cada vez que se emite un oficio, lo primero que hacemos es estudiarlo y estar al día. Así es que esa es una, es una profesión absolutamente dinámica, es una sí. especialidad muy dinámica, por lo tanto, gracias por la asistencia de hoy día. Y desde luego, nosotros estamos siempre preocupados de mantenernos al día en estas materias. Sí. No sé si El, no hay pro- más, estimado el próximo Adolfo. Mario está para el próximo mes, el 16.
el 16 de abril, Sí, cerquita, ahí tenemos que fijar casi 15 días más. tenemos que fijar el tema. En plena Ya pues, operación Rentado, obviamente. Sí, muy bien pues. ¿Ya? ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias Gracias, también a Mario. todos también. Y muchas gracias por las palabras de aliento que nos dan ahí. Muchas gracias Sí por pues, todo. Excelente muy buena presentación. presentación. Es muy motivador también que no, Sí, que sí. las palabras. Exactamente. Muchas gracias, Hernán. Ya, Felicitaciones. Nos Muchas vemos gracias. el 16. Sí, ya. señor. Adiós. Que esté Cuídense. muy Ya. bien. Y presenten Cuídese. todas las declaraciones juradas, que no se les falle una. Listo. Muy bien.